antes de dormir quería aburrirte, ya que te gustó que te cuenta unas curiosidades y pensé que igual te podría gustar este librito. Mira. Uy, perdón, Osita. Mira, mira. Es un libro con inventos. I-N-P corta E-N-T-O-S. Con inventos de distintos años, mayormente antiguos. Como vemos por acá hay una máquina de coser, un disco. Esto creo que es para escuchar música, un auto de la época antigua. Por acá tenemos una computadora. Por acá tenemos una imprenta de aquella época. Y como podemos ver, hay muchos tipos de inventos súper antiguos, súper antiguos, que me encantaría mostrarte a ti. Mira, te voy a hacer una ojeada rápida para que las vayas viendo. La verdad que es súper curioso poder observar, por ejemplo, este tren a vapor. A ver, por acá que tenemos instrumentos como un piano, otro piano más antiguo. Creo que esto es un violonchelo. A ver, debe tener acá su nombre. Esto es, no, es una guitarra electroacústica del año 1930. Súper linda, la verdad. Miren, una guitarra electroacústica, en la cual vemos que tiene un color marrón, muy marrón en lo que son los lados, y acá en el medio es más un color como marrón claro, no está tan oscuro. Por acá tenemos lo que son las clavijas en la cual van las cuerdas para que suene. Muy interesante. Luego, por ejemplo, acá, a ver, vamos a buscar alguno más del inicio. Mira, acá hay unos guantes amarillos. Vamos a leer sobre los guantes, a ver. Caucho sintético. Los primeros guantes de caucho sintético fabricados en 1952 estaban pensados para usos industriales. Estaba pensado para usos industriales y médicos. Los guantes de goma domésticos se comercializaron en 1961. 1961. Para la London Rubber Company. El dibujo en relieve mejora el agarre. Guantes de goma domésticos. O sea que estos son los que luego progresaron a ser domésticos, o sea, para uso diario, digamos, ¿no? Luego, por ejemplo, acá tenemos una media y dice suave como la seda. Suave como la seda. En 1934, el estadounidense Wallace Hume Cartons y su equipo produjeron el nylon, un plástico de aspecto parecido a la seda con el que podían confeccionarse prendas. Las medias de nylon salieron al mercado 5 años después e inmediatamente fueron la sensación.
a buscar otro tipo de invento que se vea interesante. A ver. Sueños al volar. La historia de la aviación está repleta de fracasos espectaculares que literalmente nunca levantaron el vuelo. Con frecuencia los inventores trataron de imitar a los pájaros usando extraños disfraces y agitando sus alas. Sus alas. Esta es la sección más antigua de los inventos. Por eso son como hasta incluso un poco fantasiosos, ¿no? Pero bueno, de algún modo hay que empezar, ¿no?, a hacer ciencia. Y mira, se ve así. Podemos ver un pequeño dibujo de una persona intentando volar como si fuera un ave, donde estas son sus dos alas. Acá iba enganchado su cuerpecito y por acá también había otro tipo de ala, supongo que para planear en el aire. A ver. Ajá, iba a un motor a vapor. Y el motor a vapor, poco antes de que se verificara en 1903 el volar a motor de los hermanos Ring, hubo una serie de intentos de vuelo fallidos con artefactos de vapor, pero los motores eran demasiado pesados para permitirse el vuelo. Eran como dos inventos en uno, un 2x1. Entonces el motor a vapor iba acá en el medio y claramente entre el vapor y la persona ya había mucho peso, por el cual falló. Y no fue un invento que tuvo una evolución muy grande, la verdad. Vamos a buscar otro tipo de invento. A ver, vamos a buscar uno dentro de todo actual, ¿te parece? A ver. Por ejemplo, la televisión o televisor, que está bien pronunciado. B corta o, perdón, T-E-L-L-I-B T-T-E-L-L-E-B corta I S S O O R. Televisor. Y por acá nos cuentan un poquito de que el televisor de Baird se basaba en un sistema de discos giratorios que había sido diseñado en 1884 por el científico alemán Paul Nipkow. N-I-P-K-U-W. Nipkow. Los discos exploraban las imágenes en movimiento y las convertían en una serie de impulsos eléctricos, produciendo una imagen de baja calidad en una diminuta pantalla. Diminuta pantalla. ¿Qué te va pareciendo? ¿Te parecen curiosos los inventos? Veo que te está agarrando un poquito de sueño. Si quieres te puedo leer un par más y podemos seguir otro día. Otro día, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? Ok, vamos a buscar más. Mira, este se ve interesante. Ladera espacial. Puesta en órbita por un enorme cohete que luego se abandona en el espacio. La lanzadera espacial puede estar en órbita y más tarde aterrizar como un avión convencional. La primera vez que salió en espacio fue en
1981 y se veía así. Igual esta imagen es muy conocida, creo yo, ya que se popularizó bastante en internet, así que no es nada nuevo, digámosle. Y luego por acá tenemos más cositas como por ejemplo el traje espacial presurizado. 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 Repetí conmigo. Presurizado. Perfecto. Y dice que tiene un casco presurizado con auriculares y micrófono. Tiene un visor tintado que refleja los rayos ultravioleta. Tiene un suministro de oxígeno de emergencia, un panel de control del sistema de supervivencia, un espejo y un grueso material en toda su extensión. Mira, se ve así. Tenemos el casco con micrófono. Tenemos un espejito acá, unas botitas, pantalones con muchos bolsillitos para llevar cositas, herramientas. Muy bien, tenemos el tanque de oxígeno de emergencia, unos guantes sellados, por acá vemos que están sellados. ¿Sí? Acá tenemos, supongo que el número de identificación de este astronauta. Por acá tenemos también otro, supongo que símbolo de identificación, pero es súper interesante. Dice que el oxígeno puede aguantar hasta 6 horas en el caso de que sea por emergencia. Y luego tiene una línea de seguridad que mantiene al astronauta unido a la nave, y es esta cuerdita acá que parece un cordón umbilical. Esta cuerdita, ¿ves? Esto acá tiene como un ganchito que es como un llavero, ¿no? Pero en grande, y supongo que se agarra a la nave. Muy interesante, la verdad. Lástima que te estás durmiendo, pero bueno, está bien. Está bien que te duermas. No me voy a enojar. Al final para eso vine a leerte, ¿no? A ver. Uy, esta es mi parte favorita, que es la sección de cine y fotografía. ¿Qué ves? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para vos? Quiero que me lo describas. ¿Qué ves? Ok, a ver esto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para vos? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para vos? ¿Y esto qué es? Esto se ve raro, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Lo vamos a leer. Lo vamos a descubrir juntos. En 1835, el científico inglés William Fox Talbot desarrolló un proceso fotográfico cuyos principios se usa todavía hoy en día. Aplicando una capa de compuesto de plata sobre papel que se oscurece cuando se expone a la luz, obtuvo una imagen negativa a partir de la cual podían imprimirse positivos. Hacia 1900, muchos ceros, se pudieron grabar las imágenes en movimiento, y así nació la era del cine. Y esta era una cámara oscura en donde esto de acá, esto acá, esto blanquito, es el lente de la cámara, obviamente. Ok, y luego obviamente esto iban por rollos, los cuales están por acá. Estos tipos de rollos, que todos son distintos, obviamente. Por ejemplo, los rollos fueron piezas claves. Para el logro de las cámaras cinematográficas. Y se creó en 1885 por George. Y dio los rollos de películas plásticas que reemplazaban a las voluminosas placas fotográficas. También una cámara con rollo que era económica y a la vez fácil de usar, que es la que vemos. Bueno, esta creo que es esta. Pero esta ya es más avanzada porque ya es una cámara reflex. Y esta
se creó en el año 1895, si no me confundo. Ah, no, perdón, en 1937. Esta es una gran fecha para recordar, 1937. Muy buena. Ok, vamos a buscar. Mira, por acá nos muestran algunos autores o unos personajes más importantes. Acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. A ver, por ejemplo, acá hay más. Vamos a leer algunos, dale. Por ejemplo, vamos a leer a ver, permíteme. A ver, vamos a leer a Watts James, que es este señor de acá. Este señor me cae bien. No lo conozco, pero me cae bien. Vamos a ver qué inventó, ¿ok? Vapor de Newcomen realizó unas mejoras que permitieron el accionar de ruedas, hélices y paletas por el motor. Estas mejoras, que implican la conversión del movimiento alternativo del émbolo en movimiento rotativo, tuvieron un enorme impacto en la Europa de la Revolución Industrial. Muy, muy, muy interesante, ¿no? Y mira acá, mira con una cronología de los inventos. Podríamos ir viendo y tachando para que veamos todos. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, y veo que ya te dormiste. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Que cierres los ojitos. Y a mi osita también le agrada eso. Mira, mira qué feliz está. Mira, mira qué feliz está ella. Pero sí, ya es hora de dormir, así que no te preocupes. No te preocupes y descansa. Descansa, descansa, descansa. Descansa mucho, ¿sí? Dormí muy bien, muy lindo.